Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Nürburgring en la serie de Turing y voy a participar con el Hyundai Elantra N del 2021, que este coche es uno de mis favoritos en esta categoría porque es muy completo, tiene buen desarrollo de velocidad, buena aceleración y una excelente maniobrabilidad, y el aspecto, la estética de este coche me fascina. Así que altamente recomendado, y recuerda que en la descripción te dejo mis ajustes de tuneo por si lo quieres probar. Una configuración que ayuda mucho con el desplazamiento de velocidad, sobre todo en los sectores más rápidos. Y le puse un poco de carga aerodinámica en la parte posterior para que te asista en los giros intermedios y de esa forma puedas controlarlo con facilidad. Pero hay que regular la frenada, porque recuerda que estos coches de tracción delantera tienen tendencia a deslizarse porque los neumáticos de atrás o los neumáticos traseros se enfrían rápidamente y eso causa una pérdida importante de grip en la parte posterior de los coches, sobre todo en este tipo de modelos sedán, que son coches largos, como el Audi también son propensos a derraparse con facilidad. Pero si te acostumbras y lo dominas con la práctica, estoy seguro que vas a conseguir muy buenos resultados. Ahora, sobrevivir en este circuito, en esta categoría, es un trabajo difícil. La verdad es que los Touring o los TCR, a pesar de que son muy divertidos y es una de las mejores categorías que tiene el multijugador en este momento, sigue siendo una clase muy complicada porque la mayoría de los jugadores son muy violentos, se forman embotellamientos, hay muchos empujones, muchos golpes, hay mucha mala intención por parte de muchos de los involucrados en la parrilla. Es muy raro y muy difícil poder participar en una carrera en esta serie que sea o que se desarrolle sin dificultades, sin sanciones. Así que vamos a ver qué pasa cuando voy escalando desde atrás, ya metido en la 13ª posición. Ahí vimos ya varios encontronazos, varios pilotos tratando de bloquear los espacios a los rivales, pero no las arreglamos para sobrevivir a la etapa del circuito deportivo. Ahora entramos en la etapa callejera. Esta es la más divertida y también la más difícil, sobre todo con el tema de los rebases. Hay que ver cómo se consigue el espacio sin chocar, sin empujar a nadie. Ahí se pone por encima del piano de límite y rebota el tipo EIN 6269, que va penalizado con nada más y nada menos que 4 segundos. Ahí vimos a otro piloto que rebotó con el muro de contención y se queda atrás. Este sector siempre es complicado y aquí se enfrentan los dos Elantra. Me parece que el EIN, este que viene a mi lado, me parece que anda violento, anda sucio y se está peleando con todo el mundo. Y si sigue así, le van a seguir sumando tiempo de penalización y eso le va a complicar el resultado final. Por ahora le adelantamos y le arrebatamos en la 10ª posición. Ya estamos entre los 10 primeros coches. Ahí me sigue de cerca, me asoma la trompa, me va olfateando, tratando de ponerme nervioso, pero la verdad no voy ni sudando. ¡Uy! Se lo llevaron. Parece que hubo alguien que cobró venganza. Eso tenemos que verlo en la repetición. Y aquí vemos la cámara del Audi de leyenda que se está acercando, aprovechando el rebufo y el desplazamiento de su coche, pero EIN allí le hace un cierre, se le pone enfrente y él solito se puso en bandeja de plata y mira cómo se trompea, pierde el balance y queda neutralizado, y leyenda le arrebata la posición sin sudar también, con mucha tranquilidad. ¡Qué bueno! Y regresamos pronto a la acción. Aquí vemos a otro piloto que se va fuera, se va y se fue a la trampa de arena. Así que nos obsequia otra posición y me meto a la 9ª plaza, persiguiendo la estela del Audi de TUS R4. Se llama el jugador. Más adelante el líder se escapó, ya está a más de 10 segundos. Recuerda que esta carrera es de apenas 10 minutos. Es una sola vuelta en el circuito. Aquí se tambalea el Audi, tiene dificultades con la tracción, así que le supero por fuera, por la derecha. Trato de mantenerme al margen y escabullirme y lo consigo, y con eso haciendo otra plaza. Ahora estoy siguiendo la trazada de Luquinjas 174, que va allí también peleándose con el coche. Ahí levantó algo de arena.
Qué bonito se ve el circuito a esta hora en el atardecer. Se está poniendo cada vez más interesante. A ver si en el transcurso de estos sectores que quedan puedo seguir avanzando. Me gustaría entrar entre los primeros 5 pilotos en esta etapa tan corta, donde solo tenemos una vuelta de recorrido. Por supuesto que llegar al podio se hace muy difícil. Tendrían que suceder muchos accidentes para conseguirlo. Y aquí vemos a otro Honda que se estanca en la arena. Se le complicó la carrera y con eso le adelantamos sin problemas. Mientras que vemos al otro piloto, al X-Power, tratando de defenderse, y ahí me hizo un contacto peligroso. Menos mal que estaba preparado. Más adelante vemos a otro coche que se estampa contra el muro. Rebotó feo allí. Ahora estamos acercándonos y se vuelve a salir del límite de la pista. Se nota que es un jugador que carece de suficiente experiencia. Y eso que el Peugeot es un coche fácil de conducir y que tiene buena aceleración, aunque se queda en velocidad final. Le superamos por la derecha. Él nos dio suficiente espacio para poder avanzar y seguimos ahora metidos ya en la 6ª plaza. Parece que sí voy a conseguir el objetivo de entrar entre los 5 primeros, pero el piloto que llevo delante no es mal jugador. De momento se mantiene firme, a ver si comete alguna otra equivocación. Sin embargo, nuestro Elantra parece que tiene más desplazamiento y usando el rebufo le sigo descontando tiempo valioso. A ver qué sucede ahora en las próximas curvas. Ahí trata de bloquearme. Le hago un contacto en la parte posterior y me voy a poner fuerte. Voy a seguir presionando para conseguir que el compañero cometa alguna equivocación que me favorezca. Nos estamos acercando al sector del carrusel. Ese punto también es importante. El tipo va frenando. Cuidadito, que se está poniendo cada vez más inseguro y eso es peligroso porque me puede complicar la carrera. Nos puede sacar a los dos. Casi se va al límite, pero se recupera con dificultades. Ahora voy a tener que frenar, hacer pequeños toques para dejarlo entrar primero en el carrusel y evitar así un encontronazo, un problema innecesario. Allí se va, justo en el límite, le rebota el coche, se sale del carrusel y con eso haciendo por fin a la 5ª posición. Más adelante y no va lejos, la 4ª plaza se llama Bursage o Bursage, que está a solo 3 segundos y le voy descontando rápidamente. Eso quiere decir que llevamos un excelente ritmo. Y si te fijaste, desde el inicio estoy usando el compuesto blando, tratando de sacar el máximo beneficio y también buscando la forma de administrar la goma para que me soporte hasta el final. Si vas a intentar esta carrera en este circuito, perfectamente puedes usar el compuesto blando siempre y cuando sepas gestionar el tema de la frenada. Recuerda que la fricción causa mayormente el desgaste, así que tienes que acostumbrarte a girar con mucha suavidad para que cuando llegues a la etapa cumbre del desarrollo de la carrera no tengas tantos problemas con la degradación. Aquí vemos al Hyundai, se va altísimo por encima del piano y le voy cazando. Y ahora sí, le voy olfateando el tubo de escape, pero voy a tener que estar muy atento en este sector. Este sector tengo que darle margen, tengo que darle espacio, porque cualquier contacto lo puedo sacar del circuito y me arriesgaría a una penalización. Y ya sabemos cómo se porta el sistema. Es un sistema que está roto, que no sabe medir, que pone sanciones altísimas por cualquier cosa, así que tengo que cuidarme cuando ya estamos llegando a la etapa final. ¡Upa! Ahí trata de defenderse y se pone allí en una posición muy peligrosa y creo que también perdió el control y se fue del límite de la pista. Esa no es manera de defender una plaza. Tienes que ser inteligente porque si no te pones en riesgo y te sucede lo que acaba de pasar a ese jugador necio. Hay que aprender a frenar, hay que aprender a ceder cuando hace falta y tratar de pelear en la próxima curva. Y entramos en el sector más rápido del circuito en ascenso. Piso a fondo el acelerador, a ver si conseguimos un poco más de ventaja. Estoy vigilando la tabla a ver si ese Hyundai tiene más desplazamiento que nosotros. Y mira la telemetría, 64% de desgaste en los neumáticos delanteros, que por supuesto son los más que sufren. Observa también en la parte inferior el diagrama como los neumáticos traseros se ponen en azul. Significa que la temperatura ha bajado, ha descendido porque no tienen peso.
no tienen tanta utilidad más allá de sencillamente rodar y soportar la parte posterior del coche. Y esa es la razón por la cual se pone peligroso, sobre todo en este sector, en las frenadas más complicadas, más cerradas. Allí es donde los neumáticos traseros te pueden traicionar y te pueden complicar la carrera, te pueden hacer trompear. Y ya con la degradación de los neumáticos me costó mucho girar allí, pero lo consigo, sobrevivimos y nos metemos en la cuarta posición para la etapa final. ¡Qué bonita carrera! Muy limpia, además llego sin problemas y sin sanciones, derrapando en mi celebración después de 9 minutos 36 de contienda, escalando 14 posiciones con un tiempo de vuelta bastante bueno de 9 minutos 29, 230 milésimas, a pesar de todas las maniobras que tuve que hacer para esquivar el tráfico. Y bueno, por ahora nos conformamos con la cuarta posición, pero me parece un excelente resultado, considerando la escalada y el poco tiempo que teníamos para llegar hasta este punto. Así que muy contento. Felicitaciones a los líderes que también hicieron una excelente carrera.